hay preguntas. Empieza a ver. Hola, mister. ¿Qué tal ha ido la semana de trabajo después del partido del sábado? Muy bien, con muchísima ilusión y muchas ganas de que llegue el domingo, ¿no? Yo creo que este tipo de situaciones y conforme está el equipo, pues la verdad es que te transmite muchísima seguridad. Entonces vamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Sabemos que nos va a tocar el momento de sufrir, pero que este equipo está capacitado y preparado para todo. Por lo tanto, lo que me imagino, un partido difícil y muy disputado y muy igualado. Mister, en cuanto al tema de bajas, movimientos, ¿recuperas a alguien? ¿Quiénes tienes tocados? Sí, bueno, recuperamos a Mikel Iriba y bueno, ya la baja de Carlos Caballero, que ya sabéis que si hasta la pretemporada no va a estar. Por lo demás, todos disponibles y todos con muchas ganas de poder participar, y eso es lo complicado para mí, ¿no? Pero yo soy de los entrenadores que dice que quiere siempre tener disponible a todos los jugadores. Para eso nos pagan, para calentarnos la cabeza, intentar elegir bien y que todos los jugadores estén bien. Eso por lo menos siempre lo deseo yo. Siendo mister rivales diferentes los que tenemos enfrente, pero la situación sí que recuerda un poco a la que vivimos en la primera eliminatoria del playoff. ¿No se ha planteado igual la semana previa a este segundo partido? Bueno, la semana la plantea distinta porque creo que son dos filiales, pero son diferentes. Bueno, nosotros nos centramos casi siempre en nosotros, más que en el rival. Evidentemente se respeta, tenemos que saber cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes e intentar explotarlos. Evidentemente sabemos que va a ser un partido donde ellos imprimen mucha velocidad en sus acciones, equipo muy vertical y bueno, también es un equipo que tiene manejo, tiene calidad para jugar y bueno, también es un equipo que a nivel defensivo pues a lo mejor te concede algo más que te pueda conceder la Real Sociedad. Pero bueno, al final partidos de eliminatorias de estas, cualquier pequeño detalle se puede encantar la eliminatoria a favor o en contra. Entonces, bueno, creo que lo vengo diciendo toda la semana a los chicos, tenemos que salir muy enchufados del minuto 1 hasta el 93, como lo hicimos en San Sebastián, no como los primeros 20 minutos que hicimos aquí, que creo que hay, pues bueno, ellos tuvieron su opción, la única para mí que tuvieron, digamos clara, y que tenemos que salir muy enchufados porque es un equipo que tiene pegada y tiene calidad. Y si somos capaces de eso, pues nosotros tenemos argumentos a nivel técnico, de jugadores, del equipo está muy mentalizado, está con mucha confianza y luego hemos ganado una cosa muy importante, que somos un equipo que ahora mismo sabe sufrir. Y cuando un equipo sabe sufrir, pues también es muy importante en este tipo de partidos, ¿no? Por eso te quería preguntar, ya te lo pregunté en la ida, por el tema del sufrimiento. Vimos aquí que el equipo tuvo, lo comentado ahora, ¿no? 20 minutos complicados. El equipo está mentalizado de que seguramente, o existe un riesgo alto de que otra vez se pueda pasar un periodo de tiempo en el que se vaya a sufrir. Sí, bueno, un poco matizando lo que dices tú, no es que nosotros suframos, sino que vienen las dos ocasiones, viene una por fallo nuestro y otra también en salida de balón. Es verdad que sí, me refiero a sufrir, me refiero a salir, enchufar el partido. Eso es lo que quiero decir, que no podemos concederles nada. No que el equipo en ese aspecto fuera que fuera muy superior en esos 20 minutos, ¿no? Yo creo que quitando esas dos acciones el equipo, pues bueno, sí tuvieron más balón, pero tampoco nos generan muchas ocasiones. Pero me refiero a salir enchufado del minuto 1, que no podemos conceder nada, ¿no? Al final, que sean acciones que se las ganen ellos, no que nosotros las regalemos, porque creo que esas dos acciones vienen por dos pérdidas nuestras cuando el equipo está saliendo. Si no, pues bueno, pues no habíamos tenido, no le habríamos dado esas acciones, ¿no? Van a viajar, mister, más de 100 polabreños, me corregirá Álvaro, pero ya está por ahí la cifra, ¿no? 200. Pues imagino que se siente la responsabilidad, ¿no? De tener tanta gente detrás y mover a tanta gente. Sí, hombre, la verdad es que para nosotros es muy importante que nuestra afición viaje. Ya lo hicieron a Sebastián, este desplazamiento va más gente y eso para nosotros es importante porque al final en este tipo de partidos siempre te dan ese plus, siempre miras para la grada, ves que tienes gente de los tuyos y bueno, desde aquí pues felicitarlos porque va a ser un viaje para ellos también difícil, van a tener que madrugar, pero bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena acompañar al equipo porque el equipo lo que sí tiene claro que se va a dejar la alma en el partido.
Luego, al final es un deporte y puede pasar cualquier cosa, pero que lo vamos a dar todo para traernos la eliminatoria. Mister, ¿está el equipo en una dinámica de menos a más en el playoff? Lo digo porque el primer partido contra la Real, bueno, se notó un poco titubante, luego contra la Real allí en Zubieta el equipo mejoró. Aquí, pese a esos 20 minutos que hemos comentado antes, yo creo que de estos últimos encuentros hemos visto el mejor fue el Labrada. ¿Tú notas esas tendencias? Sí, lo que noto es un estado de confianza del equipo importante. El equipo, como te he dicho antes, con balón y sin balón. Y eso es fundamental. Y conforme pase la eliminatoria, si somos capaces de superarla, pues el equipo va a llegar a la última con un estado de confianza muy importante, que es fundamental para afrontar esos partidos. Sobre todo porque no los rivales que vienen, sino también los que se han quedado, todos los equipos son muy potentes, cada uno con sus armas, y seguramente pues los que pasen pues serán igual de difícil, como pueda ser Villarreal, Fuenlabrada, todos los equipos que se han quedado. Por lo tanto, lo más importante es que, como te he dicho antes, nosotros vamos a afrontarlo con muchísima confianza y no va a haber ningún tipo de dudas, ¿no? Y eso es fundamental para poder conseguir el objetivo. No sé si habéis preparado los penaltis y si en caso afirmativo, si ya tienes claro quién serían los lanzadores en caso de llegar a los penaltis. Sí, nosotros siempre preparamos. Nosotros intentamos tener todo controlado. Esto es una posibilidad que existe y bueno, y nosotros tenemos que estar preparados ante esa posibilidad. Y ante esa posibilidad hay que ensayarlo y practicarlo, ¿no? Nosotros lo hemos hecho, como lo hicimos el día de la Real Sociedad, porque se puede dar. Y tenemos que tener todo controlado. La verdad es que no tengo nada pensado en ese aspecto hasta que no llegue el momento. Pero sí, más o menos, hombre, puedes tener alguna idea, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muchísimas gracias.